Bueno, eh, si no me equivoco, tendríamos que estar en vivo. Bueno, antes que nada, le quiero decir buenas tardes a todos los que llegaron, los que pudieron asistir. Yo soy Mauro Dorigoni, actual secretario de Problemáticas Estudiantiles del Centro de Estudiantes, y me acompaña mi compañero Agustín Burbich, que es secretario de Enseñanzas del centro. Una pequeña introducción, digamos, hace 21 años la Asamblea General de las Naciones Unidas declaraba el día de hoy como el Día Internacional de la Juventud, con los objetivos de destacar el compromiso de los jóvenes a niveles locales, nacionales y mundiales, y para buscar una mayor representación de las juventudes en las instituciones oficiales. Sin miedo a equivocarme, puedo decir que la preocupación más presente que tenemos las juventudes es la incertidumbre del futuro. Este futuro que muchos no se cansan de repetir que nos pertenece, pero al mismo tiempo nos impiden participar de su creación. Gran parte de esta incertidumbre viene dada por el cambio climático, aunque quizás no la versión más hollywoodense de este, que siempre parecería indicar que el apocalipsis total está cerca. No, nuestras dudas son mucho más mundanas que eso. Son qué puestos de trabajo cesarán de existir, qué especies estamos contribuyendo a extinguir como seres humanos, cómo se verán afectadas nuestras saludes. Pero más importante, la pregunta que se hace en las juventudes es cómo podemos prevenir, cómo podemos frenar la llegada de esos efectos adversos. El rol de las juventudes en la búsqueda de la respuesta a esa pregunta es fundamental y en los últimos años se ha estado evidenciando que los principales movimientos por la acción climática son liderados por jóvenes, desde Alexandria Ocasio-Cortez con el Green New Deal a Greta Thunberg con el movimiento de Juventud por el Clima. Con el fin de exponer algunas respuestas a esta pregunta, desde el Centro de Estudiantes, de la Comisión de Problemáticas, la Comisión de Enseñanza, se armó este panel y se invitaron a personas con conocimiento explícito del tema que nos ayuden a visibilizar un poco. Como decía ahí Mauro, procedo a invitar a presentar a los invitados. Primero tenemos a Erika Lugo, profesora titular de Geografía del IPS y coordinadora del taller de Problemáticas Ambientales. Tendremos a Andrés Vilesio, biotecnólogo y profesor de Contaminación Ambiental en el Politécnico también. Clara Victoria Colombo, biotecnóloga, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Gestión de Residuos y Generación de Biogás. Y Erika Jaines, doctora en Química, investigadora independiente del CONICET, ex ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe, diputada provincial y participante de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Querés arrancar vos, Erika Lugo, para contarnos sobre esta temática? Bárbaro. Bueno, con los chicos nos conocemos, con el resto no nos conocemos. Como dijo Agustín, yo soy Erika Lugo, soy docente de geografía, soy profe de geografía, trabajo en el Poli desde hace unos 9 años y claramente una profunda interesada por las cuestiones ambientales. Una pequeña aclaración, yo no soy coordinadora del taller de problemática ambiental. El taller de problemática ambiental encuentra su coordinación en el Departamento de Ciencias Humanas y Naturales y lo coordina la misma profe que coordina el área de geografía, que es la profesora Nelly Esquinciel. Yo trabajo en el dictado de la materia, ¿sí? Bueno, y agradezco, antes que nada, antes de comenzar con este debate, la invitación que me hace el Centro de Estudiantes. Para mí es un enorme placer encontrarme hoy en una situación de debate compartiendo este panel con alumnos que encuentran, ¿no?, un interés en estas problemáticas. Habiéndolos conocido desde muy chiquitos, verlos llegar a esta instancia y que presenten esta preocupación por estos temas es para uno una enorme satisfacción. Bien, cuando me llega la invitación sobre pensar cómo hacer un aporte significativo en torno a uno de los debates más controversiales desde fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, hacer un aporte que sea significativo en el término de 10 minutos frente a un concepto que ha sido tan controversial en este último tiempo, es para uno una tarea titánica, implica todo un desafío, ¿verdad? ¿Para qué? Para no caer en cuestiones redundantes, en cuestiones que ya han sido tratadas, han sido abordadas ampliamente, y en función de eso poder hacer un aporte a este debate que sea significativo.
Entonces, me pareció que lo más importante era hacer el aporte desde el lugar que uno tiene, desde el lugar de trabajo de uno, que es justamente, en mi lugar particular, en la educación, y más específicamente en la educación secundaria y con estudiantes de nivel medio. En este sentido, yo voy a hacer fundamental hincapié en los aportes que brinda la educación ambiental, haciendo algunos parangones muy breves, muy sucintos, sobre algunas cuestiones generales que son necesarias de retomar para poder llevar a cabo este aporte. Bien, entonces, me parece que lo más adecuado es plantear los fundamentos en función de este debate de desarrollo sostenible que nos plantea la conferencia de Tbilisi, la que tuvo lugar en 1977, en lo que hoy es la República de Georgia, porque en esa conferencia de alguna manera se sentaron las bases teóricas que sostiene Tbilisi para reconfigurar todos los sistemas educativos, desde los preprimarios hasta los universitarios. ¿Por qué tomar esto? Y porque en ese lugar del mundo tuvo lugar la primera conferencia, la primera cumbre internacional sobre educación ambiental. Esta educación ambiental se va a sentar sobre la base de dos principios que son fundamentales para reestructurar todo el sistema educativo, que son, por un lado, una nueva ética, como sostiene Tbilisi, una nueva ética de la sustentabilidad, y por otro lado, pensar las cuestiones ambientales en términos de complejidad, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental. Al hablar de desarrollo sostenible, este concepto que logra su consagración a partir del informe Brundtland en 1987, tenemos dos formas de abordarlo, de encararlo, de definirlo, aunque, lógicamente, como dije antes, genera un debate controversial muy importante. En este sentido, la forma más simple, más básica, que es la que justamente tuvo lugar en la redacción de ese documento, es concebir el desarrollo sostenible o sustentable como aquella definición clásica que todos sabemos, todos escuchamos, que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Cuestiones totalmente imprecisas como saber cuál es el patrón cultural que rige la satisfacción de las necesidades, cuáles van a ser las necesidades de estos millennials, de esta generación Z y con la que nosotros estamos trabajando. Es decir, cuestiones imprecisas. Y después hay una vertiente, si se quiere, que es un tanto más completa, que es la vertiente que define el desarrollo sustentable, sostenible, como un proceso de cambio social. Un proceso de cambio social que demanda una nueva inversión en tecnologías, en nuevas formas de uso de los recursos naturales, pero me parece fundamentalmente en nuevas reformas institucionales. Entonces, en ese marco es en el que yo quiero inscribir de alguna manera mi aporte a este debate. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se plantea como el pensamiento ambiental latinoamericano, que es el aporte que se hace desde Latinoamérica para pensar, o para repensar, mejor dicho, todas estas cuestiones, los más grandes conferencistas, los más grandes académicos de Latinoamérica, de la República Argentina, como son, por ejemplo, Carlos Brandano, Enrique Leff, plantean que esta crisis ambiental a la que nosotros asistimos en la actualidad es en realidad una crisis del conocimiento. Y entonces, al plantearlo como crisis del conocimiento, ¿no?, es acá donde cabe lo educativo. ¿Por qué la crisis ambiental tiene que ver con una crisis del conocimiento? Y en este sentido, lo que se plantea es que los principios, ¿no?, rectores de la modernidad lo que hicieron fue disgregar todo aquello que en la realidad es complejo y que funciona de manera conjunta, interactuando. Entonces, esta nueva ética de la sustentabilidad estaría basada en principios que se nutren de los aportes que le hacen, por ejemplo, dentro del marco de Latinoamérica, la educación popular, inaugurada con Paulo Freire, ¿no?, la que sostiene entonces que la educación no consiste en transferir conocimiento del docente que es poseedor de los conocimientos al alumno, sino de ayudarlo a encauzar o de dotarlo de todas las herramientas que le permitan al estudiante, a la persona, construirse o ser hacedor de su propio proceso de enseñanza.
Entonces, en este sentido, la educación popular le hace un aporte muy importante a la educación ambiental, porque ser educador popular implica concebir que la educación es una cuestión política, implica concebir que necesitamos instrumentar otros métodos de enseñanza, otras metodologías basadas en lo que tiene y en lo que trae el estudiante, y basado también en pensar que el estudiante no es una cosa, no es una mercancía, que el estudiante trae todo un saber previo y que es necesario trabajar a partir de ese saber previo que el estudiante tiene. Lógicamente, esto choca, esto contrasta, ¿no?, con un sistema educativo que está impregnado con otros principios, que son esos principios rectores de la modernidad. Entonces, esto implica todo un desafío. También implica tener en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no?, que tienen una visión totalmente distinta a esta occidentalocéntrica que tenemos nosotros, ¿no?, y que también está impregnada por ese modelo de la modernidad. Implica otros principios, otras formas, por ejemplo, dentro de las comunidades andinas, el principio del buen vivir, que es distinto del vivir mejor, ¿no?, donde hay un derecho colectivo de todo lo que el mundo provee, que nosotros le denominamos recursos naturales, y que a través de la lucha de ONGs, de los pueblos originarios, de distintos sectores de la sociedad civil, han logrado materializar esta lucha en los derechos constitucionales. Entonces, hay pueblos, países como por ejemplo Bolivia, como Ecuador, que han logrado que esta lucha colectiva sea contemplada en la Constitución. Entonces, esa filosofía de vida, es decir, ya abandonar la propiedad privada, abandonar el individualismo, abandonar la especialización, para avanzar hacia otras concepciones que tienen que ver con estas concepciones de derecho colectivo. Entonces, todos estos aportes, ¿no?, nutren de alguna manera para encauzar el proceso educativo hacia otros horizontes. ¿Pero qué implica todo esto? Implica deconstruir de alguna manera todo un andamiaje conceptual, todo un andamiaje metodológico, todo un andamiaje procedimental al que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Está? ¿Por qué? Porque es más fácil instruir al alumno, no ayudarlo a pensar. Pero esa no es la tarea del educador. Entonces, en un principio, toda esta nueva ética de la sustentabilidad, desde el pensamiento latinoamericano, está basada, está nutrida a partir de todos estos aportes, a partir de la teoría de sistemas. Y por otro lado, eso es lo que sostiene Tbilisi, una nueva ética de la sustentabilidad. Pero por el otro lado también tenemos el pensamiento complejo. ¿Y qué implica pensar de manera compleja? Simple y sencillamente pensar que todo lo que funciona en la naturaleza funciona de manera articulada, funciona de manera conectada, interconectada, que ahí hay interrelación. Y que la irrupción de esas interrelaciones puede generar conflicto, puede generar catástrofes, puede generar un montón de cuestiones, un montón de incertidumbres que nosotros todavía no manejamos. Y de alguna manera la situación imperante de la que estamos viviendo y que nos obliga a tener esta videoconferencia es un síntoma de ello. ¿Está? Entonces, todo aquello que en la naturaleza aparece interconectado, ¿qué hizo la modernidad? De alguna manera lo desconectó. Todo funciona de manera aislada. Y esto no es así. Debemos pensar de manera sistémica. Ahora, este desarrollo sostenible, yo creo que ningún país, ninguna persona, nadie va a poder decir que no está a favor del desarrollo sostenible. Pero lo cierto es que nos encontramos con que en el plano discursivo, ¿no es cierto?, la producción del desarrollo sostenible ha tenido un abordaje muy amplio, pero que en el plano ejecutivo nos encontramos con prácticas, con acciones muy limitadas. Entonces, ¿esto cómo se visualiza? Y, por ejemplo, a través del desarrollo de una normativa que en materia de educación ambiental, por lo menos en la República Argentina, no tiene una matriz centralizada, ¿está? Sino parches, fragmentos. Entonces, el marco normativo más importante que tenemos, bueno, tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional, tenemos la Ley General de Ambiente,
Y esa Ley General de Ambiente, en su artículo 14, sostiene que la educación ambiental es una de las herramientas con las que con las que contamos, ¿para qué? Para poder generar hacedores ciudadanos responsables, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, del uso racional y sustentable de los recursos, pero es como que siempre estamos delegando la responsabilidad. Entonces, desde la escuela secundaria, ¿no? Que es lo que nos compete, o por lo menos me compete, y a algunos de los compañeros que están formando parte de este panel también. Es decir, lo que tenemos que hacer es cómo repensar la educación, qué es lo significativo. Y lo significativo yo creo que en este momento es educar a partir de lo que tiene que ver con la época, con la situación contextual, con la situación imperante. Entonces tiene que haber una ambientalización del currículum. ¿Qué quiero decir con ambientalización del currículum? Con poder incorporar, ¿no?, a nuestras planificaciones, a los documentos que establece el Estado, estas problemáticas, pero que no tengan un análisis superficial de causa-efecto, sino que tiene que ser mucho más enriquecedor. Y en ese plano, lo que nosotros venimos sosteniendo y planteando desde la escuela, es una escuela que trabaje a partir de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto permite una sensibilización. Yo sé que hay muchos docentes que lo están haciendo. No conozco el trabajo de todos, pero por ejemplo conozco el trabajo de Soledad, de la profesora Soledad Mayor, y sé que es un trabajo muy comprometido con la realidad social. Soledad es sé que recorre el territorio que lo transita, entonces ese acercamiento a cuestiones mucho más concretas, yo creo que es lo que permite el trabajo a partir de proyectos, que es lo que de alguna manera venimos sosteniendo, es lo que va a permitir reencauzar y darle un nuevo tinte a esta educación fragmentada, parcializada, individualista, que todo lo separa, para poder generar una mayor sensibilización, mayor compromiso, mayor responsabilidad en materia de desarrollo sustentable. Porque hay otras premisas también, hay otras perspectivas sobre el desarrollo sustentable. Entonces, este desarrollo sustentable que no nos da concretamente herramientas, que no nos da concretamente lineamientos para poder llevarlo a cabo, muchos sostienen al respecto que en realidad se trata de una nueva estrategia de mercado para poder tomar impulso y seguir funcionando. ¿Por qué? Porque aun cuando se produjo mucho documento, es decir, hay mucha redacción respecto de este desarrollo sustentable, lo cierto es que ninguno de estos documentos propone un modelo alternativo al modelo de producción dominante. ¿Está? Entonces, la educación en este sentido tiene que ser una educación emancipadora, tiene que ser una educación que ayude a pensar, que ayude a la educación integral del alumno. Pero claramente, ¿no?, en la práctica, en la realidad, nos encontramos con un montón de obstáculos que hacen que esto sea difícil de materializar, difícil de poner en juego. Pero yo creo que si cada uno de nosotros lo hace con compromiso, con responsabilidad, esto es posible en la medida que tengamos una institución que también pueda llevar a cabo reformas que posibiliten que todos estos grandes temas que hacen a la actualidad y que hacen a la época sean incluidos en los proyectos educativos institucionales, en las currículas, en fin, en todo lo que hace a la cuestión educativa. Bien, no sé si estoy en tiempo, si puedo... Estás en tiempo, igual después podemos, en la ronda de preguntas, puedes continuar, no te vamos a cortar las alas, profe. Bueno, muchas gracias. Pero me parece muy, muy relevante. Yo personalmente estoy teniendo clase con Soledad y lo estoy viviendo en este momento, pero es muy, muy relevante la educación a través de proyectos, como vos dijiste, porque es una manera de relacionarte con el medio y no aislarte, como suele hacer por ahí nuestro sistema educativo en algunas ocasiones. Exactamente. Bueno, esas son particularidades y sobre todo de algunas instituciones educativas, ¿no?, que reproducen un conocimiento, un sistema conceptual, que es como que queda todo anclado o que queda limitado al aula, al salón, a la institución educativa. Entonces, en estas nuevas perspectivas, ¿no?, la educación ambiental lo que sostiene y lo que se basa es también en esto, en poder tener una pedagogía o como lo que dicen algunos autores,
una perspectiva de la comunidad, de servicio, ¿no? Donde lo que se aprende dentro del salón pueda plasmarse, pueda sacarse del salón y pueda llevarse a la realidad, a la comunidad, para que haya una interacción. Y esos son mecanismos, son formas. Lo que sucede, Mauro, o por lo menos en mi interpretación, es que este aprendizaje servicio, este trabajo con proyectos, supone un mayor compromiso. ¿Por qué supone un mayor compromiso? Porque hay que pensar otras estrategias, hay que pensar otras metodologías, ¿está? Y de alguna manera ese reduccionismo de que yo hablaba de la modernidad a mí me pone en una situación de confort. ¿Por qué? Porque yo una vez que aprendí algo, ¿está? Lo único que tengo que hacer es repetirlo. Pero ese repetir me pone en una situación de meseta, es decir, no me permite analizar la complejidad de la realidad social. Ahora, cuando yo lo hago con proyectos, tengo que pensar en estrategias, en metodologías diferentes, pero además lo tengo que sostener en el tiempo. Y lo difícil es justamente eso, sostener los proyectos a través del tiempo. Por eso muchos sostienen que en realidad esta educación es utópica. ¿Por qué es utópica? Y porque no combate la atonía social, es decir, eso es lo que hay que hacer. Yo no quiero que vos repitas de memoria qué es esto, qué es aquello, porque eso es un aprendizaje mecanicista, repetitivo. ¿Está? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Una educación que pueda generar autonomía, que pueda generar criterios, que pueda generar crítica, cuestionamiento. Entonces, la educación por proyecto arriba esas cuestiones, pero, como dije antes, implica un mayor compromiso y una mayor responsabilidad por parte de quien emprende un proyecto educativo bajo esos principios. Completamente requiere... Completamente de acuerdo. Sí, realmente muy interesante y muy importante lo que decís, y muy real tu punto de vista, que es el de la escuela. Mencionar que no los vamos a cortar a ninguno, obviamente, pero tengamos cuidado un poquito con los tiempos. Bueno. Sí, y ya que tuvimos el aspecto dentro del sistema educativo, dentro del Politécnico, por ahí, Erika Haines, nos querés mostrar, nos querés contar un poco cómo se trata esto a nivel provincia. Bueno, a nivel provincia... Erika Haines. Ay, perdón, yo pensé que me estabas hablando a mí, perdón. No hay problema. Perdón, Erika, perdón. No hay problema, es raro encontrar una tocaya, en general Exacto, somos perdón la interrupción. las Ericas, Perdón. así que se entiende la confusión. Perdón. No hay ningún problema. Yo la verdad que tomo el pie de lo que decía mi tocaya, que habló de la parte de educación ambiental, y en mi caso les quería contar un poco acerca de, estoy tratando de compartir la pantalla. No sé, no, me parece que no la estoy pudiendo compartir, no sé por qué. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, a ver. No. Todavía no estás compartiendo, me parece. Sí, a ver. Ahora sí. No. Quizá porque no soy la host, pero sí, debería poder compartirla. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, contarles un poco desde mi rol como legisladora, que es mi rol actual, lo que estamos haciendo, qué hace una diputada provincial, en este caso, que tenga que ver con el desarrollo sostenible, en este caso de la provincia de Santa Fe, porque soy una legisladora provincial, y contarles un poco cuál es nuestra tarea en este momento en la Cámara de Diputados. Para eso traje simplemente algunos ejemplos con la idea de compartir con ustedes y después sí aprovechar para dialogar en la etapa de las preguntas. En la Cámara de Diputados de nuestra provincia hay una comisión, hay varias comisiones que son comisiones permanentes, así como ustedes tienen en el centro de estudiantes, que tienen secretarías, académica, de asuntos estudiantiles, de deporte, de prensa, no sé cuáles serán las que tienen ahora, pero bueno, en nuestra Cámara
o como en el consejo directivo de la facultad, que tienen la Comisión de Interpretación y Reglamentos, la de académica, investigación, etcétera. Bueno, en la Cámara tenemos comisiones. Una de ellas, que es una comisión permanente, se llama de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que tiene esas competencias. Tiene que ver con la gestión ambiental y la preservación y aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales, entienden lo que es la contaminación y el saneamiento ambiental y define la relación de las personas con los componentes del medio natural. Así están expresadas las competencias en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes somos los diputados y diputadas que integramos esta comisión? Bueno, ustedes se pueden fijar ahí. Yo soy la presidenta. ¿Quiénes son los diputados y diputadas y de qué fuerzas vienen? Fíjense que como todas las comisiones, tenemos fuerzas diversas. El vicepresidente de la comisión es Carlos Delfrade, de Ciudad Futura. Después están Matilde Bruera, que es del Partido Justicialista, Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista, que está dentro del Frente Progresista, lo mismo que el diputado Bermúdez, también está integrado dentro del interbloque del Frente, al igual que Mónica Peralta, que es del GEN, y Giselle Mahmoud, que es la otra socialista, junto conmigo de la comisión. Después está, por Cambiemos, UCR Cambiemos, está Alejandro Boscarol, y Nicolás Mayoraz, que es del bloque Somos Vida y Familia. Es una composición, como les decía, diversa, y trabajamos los distintos proyectos, tanto nuestros como de otros diputados y diputadas, que tienen que ver con esta problemática. ¿Cuál fue nuestra agenda en pandemia? Bueno, estamos todos con reuniones virtuales, como esta que estamos teniendo acá ahora, y en medio de esta situación de la virtualidad, hemos trabajado sobre todo una cuestión coyuntural, que es la bajante extraordinaria del río Paraná y la sequía, con sus problemáticas de depredación, digamos, ictícola, que hubo varios episodios y que nos movieron a reclamar por la veda pesquera, y también el tema de las quemas. Ahí, bueno, una de las prácticas que tiene nuestra comisión es reunirnos con organizaciones de la sociedad civil, algunas organizaciones ambientalistas. Nos reunimos también con personas que vienen del campo científico, por ejemplo, científicos del Instituto Nacional de Limnología, del INALI, que está acá en Santa Fe, también algunos investigadores de Rosario, pero muchas asociaciones, como en este caso hay un tuit que está reproducido ahí, de cuando nos juntamos con un grupo que es el Paraná no se toca, una de 8 agrupaciones que pidieron la veda pesquera. Con el tema de la emergencia y las quemas, bueno, ustedes están ahí en Rosario, yo estoy en la ciudad de Santa Fe, en los dos lugares tenemos esta problemática, pero en Rosario es especialmente digamos, más complejo todavía, porque las islas son de otra jurisdicción provincial. Acá en la ciudad de Santa Fe muchas de los problemas de incendios son en el humedal, pero dentro de la misma jurisdicción, entonces no es que se pueda resolver más fácil, porque de hecho una de las problemáticas que existe es que son de muy difícil resolución una vez que se generan estos fuegos, pero lo de Rosario es particularmente grave por esa situación de que está en otra provincia y que complejiza más las discusiones. Ante eso, nosotros nos reunimos con una reunión de emergencia que no estaba prevista de la comisión. Bueno, esas son fotos que ustedes conocen, y pudimos sacar un dictamen de una resolución conjunta, una declaración conjunta, que la votó por unanimidad toda la Cámara de Diputados. Esto realmente es una cuestión que no es tan habitual que se logre ustedes vieron quienes estaban en la comisión, que es bien diversa la composición.
más aún en el pleno de la Cámara, y sin embargo todos estuvimos de acuerdo en 5 puntos, y esos puntos van desde instar, por ejemplo, a los legisladores nacionales a aprobar una ley nacional de humedales, al Poder Ejecutivo Provincial a reglamentar la propia ley de humedales que nosotros tenemos, a adoptar las medidas necesarias, y también medidas concretas que podemos tomar como legisladores, que es asumir el compromiso de reunirnos con los legisladores, por ejemplo, de Entre Ríos, de nuestras cámaras pares de Entre Ríos o de Provincia de Buenos Aires, nuestras comisiones pares para poder discutir esto que, como les decía, tiene la complejidad de las distintas jurisdicciones, es decir, de distintas provincias y también distintos niveles, o sea, Estado nacional, estados provinciales y los estados municipales, donde en definitiva se gestionan muchas de las cuestiones que tienen que ver con el ambiente. En Santa Fe tenemos una ley de humedales aprobada, pero no reglamentada. Y pedimos que se reglamente urgente porque esto puede mejorar algunas cosas acá en Santa Fe. ¿Y qué puede mejorar? ¿Qué diferencia hay si estuviera reglamentada a como estamos ahora, que todavía no está reglamentada? Bueno, se pueden hacer una serie de acciones directas, por ejemplo, ordenar la cuestión poblacional, industrial y agrícola para evitar justamente que se generen los problemas y atacar las causas, ¿no? Las consecuencias, que es siempre uno de los graves problemas en ambiente, cuando estamos todo el tiempo corriendo atrás de mitigar en vez de prevenir. Bueno, todo lo que tiene que ver con la garantía de la utilización racional de los, como decían algunas terminologías hablan de los recursos, otras hablan de los servicios que pueden prestar los ecosistemas de regeneración de suelo, de agua, bueno, de un montón digamos, de servicios de salud, de servicios de prestaciones que nos dan los ecosistemas a los seres humanos cuando convivimos con el ambiente y no simplemente de recursos que se pueden utilizar. Bueno, todo lo de protección también, y lo que importa también es que la ley de humedales coloca al gobierno provincial en un lugar de protagonismo, de poder hacer cosas y no solamente denunciar, por ejemplo, ante la justicia algunas situaciones. Controlar, generar procesos administrativos para prevenir, educar, como se mencionaba hoy, la importancia de la educación ambiental, y sobre todo planificar. Sabemos que muchas de los problemas que tenemos tienen que ver con una inadecuada planificación y también con una poco adecuada gestión. Entonces, esta ley de humedales, si bien sabemos que tiene sus limitaciones porque es de una provincia y los ríos y los humedales no conocen de límites, nos tenemos que poner de acuerdo todos, pero de alguna manera igual facilita y mejora la situación con respecto a lo que tenemos ahora. Lo que necesitamos es una ley de humedales nacional y además el concierto, el acuerdo, el consorcio de todos los niveles de gobierno y de todas las provincias involucradas. Y bueno, les queríamos contar muy, muy brevemente algunos proyectos innovadores que estamos trabajando, que son de nuestra autoría. El primero de ellos es un proyecto que desde 2018, diciembre de 2018, está en la Cámara de Diputados y que ya pasó por una de las comisiones, que es la de Educación, Ciencia y Tecnología, con dictamen positivo, y ahora está en Asuntos Constitucionales, que es otra comisión. Y este proyecto es de acceso a los recursos biológicos o genéticos. Ustedes saben que los recursos biológicos y genéticos, por la Constitución argentina y por los acuerdos internacionales que Argentina suscribió, son patrimonio de las provincias. Y son las provincias las que tienen que dar permiso para que, por ejemplo, los investigadores o investigadoras puedan tomar muestras y hacer investigación sobre estos recursos, o que las empresas puedan acceder a estas muestras también para hacer investigación, para después inventar fármacos o inventar cosméticos o inventar, por ejemplo, bacterias, no inventar porque en este caso son organismos vivos, pero por ejemplo utilizar bacterias probióticas
en algún alimento. Para eso hay que pedirle permiso a las provincias. Eso no está reglamentado cómo hacerlo. Hay algunas resoluciones del Ministerio de Ambiente, pero la verdad es que es una dificultad cuando alguien pide un permiso, no tanto para investigar, porque en general eso se otorga, pero sí, por ejemplo, cuando se desea después comercializar. Hoy día se sabe que nosotros tenemos una enorme biodiversidad acá en Latinoamérica y que de hecho hay mucha biopiratería. Vienen a investigar moléculas, microorganismos, organismos vegetales, se los llevan a otros continentes y a otro hemisferio, que es el norte, y para desarrollar medicamentos o fármacos, y después nos los venden a precios muy caros. Entonces, hay un protocolo internacional que se llama el Protocolo de Nagoya, que busca impedir esto, que la distribución sea equitativa y que la investigación se pueda llevar a cabo en los mismos lugares donde están esos recursos naturales. Bueno, este proyecto de ley va en ese sentido de protección, de regular el acceso y está en estudio en este momento en la legislatura. Otro proyecto que estamos presentando esta semana es el plan de incorporación de biolechos a sistemas de producción agrícola. Los biolechos o camas biológicas son espacios que pueden estar confinados o pueden estar abiertos y que se utilizan para remediar, para decontaminar efluentes que contienen agroquímicos. Se utilizan para pequeños volúmenes y concentraciones relativamente altas y se usan solamente para algunos usos particulares. Por ejemplo, para emprendimientos frutihortícolas de pequeñas dimensiones, y en ese sentido nos interesa presentar este proyecto y que el Estado pueda incentivar su uso, sobre todo para aquellos productores que deseen hacer la transición hacia cultivos agroecológicos, que estén usando agroquímicos, pero intenten usar cada vez menos y sumar cada vez más prácticas agroecológicas. En ese sentido, lo que nos proponemos es que el Estado pueda incentivarlos y que pueda facilitar que ellos usen biolechos para tratar lo que todavía tengan en producción tradicional y no agroecológica. Pero también los biolechos los pueden usar otros productores, por ejemplo, los que tienen cultivos más extensivos para usos muy particulares, por ejemplo, lavados, el agua que sale de los lavados, poder decontaminarla antes de descartarla en el ambiente. En ese sentido, pensamos que sería un avance y sería beneficioso, pero en ese caso el Estado no incentivaría, no le daría ningún incentivo económico, sino que simplemente le exigiría el uso. Acá están los biolechos, bueno, un poco de descripción técnica, qué es lo que tienen. Es una mezcla de paja, compost, y los que degradan son microorganismos, y entonces evitan que los agroquímicos que están en los efluentes lleguen a los cursos de agua y a los suelos, y como les decía, pueden ser de dimensiones reducidas, confinados, ahí hay un contenedor de plástico, y si no, directamente se pueden hacer en suelo, dependiendo del volumen y de la concentración y del tipo de químicos que hay que depurar. Y después estamos trabajando en una ley de cría intensiva. En Santa Fe no tenemos una ley de cría intensiva, o sea, feedlot, sino que está regulada por resoluciones, que son resoluciones en realidad son de la época de Wiener estas resoluciones, o sea que no había Ministerio de Ambiente todavía, era una secretaría, y es esa autoridad de aplicación la que emitió esas resoluciones que son de la primera década de 2000. Nos parece importante contar con una regulación de este tipo de cría que indique lo que hay que hacer con los residuos sólidos, líquidos y gaseosos por ley provincial, y en ese sentido estamos trabajando sobre todo en esta coyuntura que se están estudiando estos acuerdos de inversiones. Nos parece importante fortalecer
nuestra legislación provincial, en todo caso, antes de que se sustancien estos acuerdos, y por eso también nos motivó a rápidamente escribir una propuesta que es la que estamos trabajando en la actualidad. Bueno, y ahí están nuestros medios de comunicación. Sabemos que hay muchos estudiantes del Politécnico que están participando, mirando por la plataforma esta discusión, así que si tienen propuestas, ideas, deseos de charlar con nosotros o simplemente quieren compartir algún aporte, pueden hacerlo a través de alguna de estas vías de comunicación. Así que bueno, muchas gracias y quedo después atenta para la ronda de preguntas. Buenísimo. Muchísimas gracias a vos por compartirnos y explicarnos lo que se está haciendo desde el lado del gobierno provincial. Y realmente creo que todos acá concordamos. Por ahí yo no estoy muy capacitado como para decir algo porque, bueno, no sé tanto como ustedes. Andrés, ¿querés continuar con tu punto de vista? Sí, bueno, yo también en un ratito les comparto una presentación que armé para la ocasión, pero bueno, antes que nada, quería agradecerles a Mauro y Agustín, en nombre un poco del CEP, de los que organizaron todo este panel. Dijiste algo recién que yo lo suelo escuchar, bueno, dando clase en el secundario, y que no comparto, que siempre los jóvenes piensan que no están capacitados o siempre les falta para cosas. Yo, digamos, escuchándote en muchas clases, creo que estás sobrecalificado, Agustín, porque siempre sos muy, muy activo en los debates. Bueno, pero creo que es algo que nos solemos encontrar, de que siempre sienten que les falta o que necesitan capacitarse más para proponer algo o para hablar de algo. Es algo que noto mucho y que, bueno, la experiencia me habla que en realidad no es tan así. Así que bueno, les presento la presentación. Voy a tratar de ajustarme un poco al tiempo estipulado. Cualquier cosa me van diciendo. Me avisan si se ve, ¿eh? Se ve, perfecto. ¿Se ve? Bien. Bueno, como para comenzar un poco lo que ven ahí en pantalla, es una foto, ¿no? Después volveré sobre el final sobre esto, pero bueno, son corales. La gran barrera de coral australiana, habiendo sufrido un proceso de blanqueo como se ve a la derecha. ¿Está? Sobre el final voy a volver sobre esto, que bueno, en alguna ocasión yo, bueno, como presentaron los chicos antes, doy contaminación ambiental en sexto año de química. Hemos hablado acerca de esto, pero bueno, es solo un ejemplo de introducción o de las cosas que no podemos encontrar en el ambiente. Pero en realidad hoy la charla la iba a enfocar de forma un poco más genérica, me pareció. Bueno, esto es un poco la definición de desarrollo sostenible, la clásica, la que comentaba antes la profesora Erika Lugo. Si lo observamos gráficamente, podríamos interpretar que el desarrollo sostenible sería el conjunto de intersección de estas esferas social, ecológica y económica, ¿está? Aquello que involucra estas tres esferas en forma simultánea es lo que consideraríamos un desarrollo sostenible. Después, obviamente, está la cuestión que nombraba la profe también, de la satisfacción de necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de hacerlo de las generaciones futuras, ¿está? Pero bueno, un poco hablando de sostenibilidad. Generalmente a mí me gusta siempre hacer preguntas, y bueno, esta no va a ser la excepción. Cuando hablamos de sostenibilidad, o sea, no sé bien quién está del otro lado, entiendo que jóvenes, así que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué pretendemos lograr o a dónde apuntamos en concreto cuando hablamos de sostenibilidad? Y cómo nos estamos preparando para ello. Entonces, si uno empieza a ahondar respecto a esto,
llega, por ejemplo, a la cuestión de la educación para la sostenibilidad. No voy a prolongarme mucho en esto, pero bueno, haciendo una búsqueda rápida, la UNESCO, que es uno de los actores involucrados en la implementación de estas estrategias de EDS, Educación para el Desarrollo Sostenible, se plantea varios objetivos. Los leo como para disparar cosas, ¿no? Bueno, por un lado, empoderar a las personas para que cambien su manera de pensar y trabajar. ¿Está? Primer objetivo. Por otro lado, mejorar el acceso a la educación a todos los niveles y en todos los contextos sociales. Tercer objetivo, perdón, ayudar a las personas a desarrollar conocimientos, habilidades, valores y comportamientos necesarios para el desarrollo sostenible. Y por último, animar a los individuos a ser actores responsables que resuelvan desafíos, respetando la diversidad cultural y contribuyendo a crear un mundo más sostenible. ¿Está? Bueno, dicho esto, les pregunto, ¿cómo perciben ustedes como jóvenes todos estos objetivos que plantea la UNESCO? Es decir, ¿cómo estamos educando para la sostenibilidad? ¿Les llega a ustedes? ¿Lo sienten cercano, tangible? ¿Lo interpretan de esa manera? ¿Piensan que es útil? Bueno, quizá para la ronda de debate puede ser un disparador, ¿está? Pero bueno, en la charlita de hoy que preparé me gustaría ahondar un poco, profundizar un poco sobre eso. Y pensando un poco cómo encararlo, me puse a pensar cómo hago yo, o sea, cuando preparo las clases. Y me he encontrado a lo largo del tiempo que la cuestión relacionada a la cultura emprendedora a mí en su momento me marcó mucho. Y repasando de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene muchos puntos en común con lo que son los valores de la cultura emprendedora. ¿Está? Por lo menos de la forma que a mí me llegó. Uno de los personajes, digamos, con los que yo me encontré cuando me interesó un poco, me empecé a interiorizar, fue esta persona, Fernando Dolabella, es brasilero. Pero es lo definen como un gurú del emprendedorismo. Bueno, él ha trabajado muchísimo en lo que es la educación emprendedora, el emprendedorismo social, es decir, utilizar la cultura emprendedora como motor para el cambio, motor para hacer las cosas que deseamos. Y él, siempre que da charlas o da cursos, habla de emprender en base a los sueños. Bueno, muchas de estas cosas están bien, me parece, canalizada en un librito que se llama El secreto de Luisa, que lo recomiendo ampliamente. Está editado por Homo Sapiens, se consigue en Rosario, me parece muy interesante. Y en base a la cuestión de emprender a partir de los sueños. Esta persona, bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia que dio aquí en Rosario, y él dice que hace esa misma pregunta, ¿cuál es tu sueño? Tanto en los niveles iniciales, preescolar, jardín, primer grado, y a charlas o cursos que tiene que dar a gerentes de mayores de 40 o 50 años. Y lo que se encuentra es que cuando lo preguntan en un primer grado, la gente completamente toda levanta la mano. Es más, a veces no solamente tienen un sueño, sino que se permiten varios sueños. Y cuando hace la misma pregunta a gente adulta, nadie levanta la mano. Parece que él dice que nadie sueña, que han perdido los sueños. ¿Está? Entonces, de ahí otra pregunta. ¿Fomentamos en la escuela la creatividad y el espíritu emprendedor? Pensando en la creatividad como motor justamente de la creación de cosas o llevar a cabo nuestros sueños, nuestra pasión. Y lo que sostiene Fernando Dolabella y un montón de otros autores es que en realidad la escuela atenta contra la creatividad. Es decir, ingresamos al sistema educativo mucho más creativo de lo que salimos, ¿está? Y eso, bueno, obviamente tiene que ver un poco con lo que también comentaba Erika Lugo, la forma que tenemos de trabajar en las escuelas, cómo se aborda el conocimiento y qué se hace con el conocimiento, ¿está? Una de las estrategias que comentaba Erika, el trabajo en proyecto, bueno, tiene un poco que ver con este pensar de cómo podemos utilizar la cultura emprendedora para generar esos cambios que queremos en base a nuestro sueño, en base a nuestra pasión. Entonces, a pesar de todo eso, uno encuentra, cuando es una búsqueda, a mí me gusta googlear, porque bueno, es como, quiero ver lo primero que sale cuando uno busca. A pesar de eso, los jóvenes están siendo protagonistas, como decían al principio los chicos cuando presentaban el panel, de muchos cambios. Quizás algunos de los más conocidos, bueno, está Greta, fundadora de este movimiento global de Friday for Future.
Y Boyan Slat, que es este chico que tiene la iniciativa de Ocean Cleanup, que es la limpieza masiva del océano. Ahora también está con la limpieza de los ríos, que bueno, son los que abastecen de plástico el océano. Bueno, todo una cuestión increíble, ¿no? O sea que en realidad, a pesar de tratar de matarle la creatividad, los jóvenes siguen aportando, ¿está? Y no solamente son actores, sino que son protagonistas. De hecho, nos encontramos con muchos de ellos dando este tipo de charlas, ¿no? Charlas TED, que están, sí, supongo que la mayoría ha visto este tipo de charlas, son muy lindas, la parte oratoria está muy bien trabajada, son inspiradoras, motivacionales, pero también siendo críticos un poco con este formato, creo que terminan alimentando los que son los estereotipos del emprendedor exitoso, unipersonal, del que logró superar todo. Y en realidad creo que cuando uno conversa con muchos emprendedores, encuentra que no es tan así. Encuentra que no es una sola persona, sino es un gran equipo. Encuentra que son muchísimos los desafíos. Encuentra que muchos emprendedores mueren tempranamente sin alcanzar su objetivo. ¿Está? Entonces, a veces cuando uno escucha este tipo de charlas, no logramos escuchar una gran parte que son los fracasos. ¿Está? Generalmente escuchamos casos de éxito. Y eso creo que un poco atentan contra la realidad emprendedora, que es un poco, bueno, una cuestión más luchadora. Entonces, algo más cercano me pareció este caso de chicos colombianos y chicas colombianas entre 12 y 20 años que, preocupados por la sostenibilidad, fueron el primer caso en Latinoamérica que demandaron al Estado colombiano por ver comprometidas sus capacidades futuras de realizar y satisfacer sus necesidades. Apoyado por una ONG encargada o que se dedica a asesorar jurídicamente a personas, a la ciudadanía, hicieron una demanda judicial. La persona firmante más joven tiene 12 años, está entre este grupo. Lo cual, bueno, no representa una demanda a un gobierno en particular, sino a un Estado. Es un caso, más que nada, entiendo yo, para poner en la agenda una preocupación creciente que tienen los jóvenes hoy en día. ¿Está? Y quizás todavía un poquito más cercano, un caso que, bueno, yo lo escuché a través de charlas en la facultad, es el caso de Mama Grande, que, bueno, cuando uno googlea, lo primero que le sale es esto: Mama Grande, historia, desarrollo y aprendizajes. ¿Y qué se encuentra uno cuando lee un poco esta historia? Bueno, es una historia que no llegó a concretarse, pero es un documento valiosísimo porque cuentan sus traspiés, su fracaso, entre comillas, más que su fracaso, su aprendizaje, con creo una honestidad intelectual brutal. Y me parece mucho más cercano a lo que ocurre cuando alguien quiere emprender, cuando alguien quiere cambiar o aportar algo a la sostenibilidad, hacer no sé, algo por el ambiente. ¿Está? Entonces, yo creo que es un documento muy valioso, recomiendo su lectura, y es algo mucho más cercano. Y bueno, chicos de nuestra ciudad que intentaron o soñaron con aportar algo. ¿Está? Creo que lo que dejan es un muy, muy grande aprendizaje. Y ellos citan en este documento algo que me parece muy interesante, que es: la experiencia es lo que tenés cuando no tenés lo que querías. ¿Está? Y creo que de esto se trata. Es decir, ¿cómo obtenemos la experiencia? Y esto es un mensaje que me gustaría dejar humildemente, que se atrevan a intentarlo y se permitan fallar, se permitan ganar de esa manera experiencia. ¿Está? Creo que una de las cuestiones que yo logro visualizar del sistema educativo tradicional, tal como hoy lo concebimos, es cómo categorizamos, cómo penalizamos las cosas. ¿Está? Penamos mucho el fracaso, cuando en realidad es una fuente de inspiración, una fuente de experiencia muy grande. ¿Está? Entonces, bueno, primer mensaje que me gustaría dejarle: aprendan a fallar y a tomar de ahí una gran experiencia. Está como la gente de Mama Grande. Esta gente también dio su charla TED, dio varias, de hecho. Pero este documento me parece muchísimo más enriquecedor que sus charlas, de hecho. Y bueno, volviendo un poco a esta imagen, si yo les preguntaba al principio cómo piensan que está ocurriendo las cosas, supongo que la mayoría de ustedes me dirían que antes había un coral saludable. Los corales son animales, representan un ecosistema para el desarrollo de un montón de otras especies, una fuente de ingresos muy grande, está, porque permiten que las playas
se mantengan, permite, bueno, es una barrera al oleaje, permiten que haya muchísimas especies que pueden fomentar la pesca. Si yo les preguntara cómo piensan que ocurrió esta imagen, supongo que la mayoría me diría que hoy en día tenemos un coral blanqueado, que está muriendo. Bueno, la realidad es que inicialmente ocurrió así y hoy en día está ocurriendo la inversa. Corales blanqueados que se suponían que no se podían recuperar, esto es en Samoa, se están recuperando. Lo cual me parece que es un buen ejemplo de que no todo está perdido, sino que hay muchísimo por hacer. Todo esto, obviamente, fue una sorpresa, acarreó muchísimas investigaciones de cómo justamente se puede replicar esta recuperación de corales, porque, bueno, para el 2050, si la temperatura supera el 1,5 grados, se estima que entre el 70 y el 90% de los corales mundiales va a desaparecer. Entonces, este tipo de cuestiones se pueden tomar justamente para evitar eso. Pero bueno, segundo mensaje, creo que no está todo perdido, sino está todo por hacerse. Y ustedes creo que tienen que ser protagonistas. Proponer con sus ideas, sus pasiones, sus sueños, una alternativa o, no sé, a partir de sus intereses. Sin embargo, nosotros, bueno, como recién nos comentaba Erika Inés, no tenemos corales, pero tenemos humedales. Acá ardiendo de noche, aquí ardiendo de día. Pero me parece que más allá de, ojalá, bueno, la ley que comentaba Erika, ojalá, bueno, pronto tengamos una ley nacional, hay algo que yo también quería comentar, y es un poco que para mí es pararse antes de llegar a esto. ¿Qué es esto? El acuario del río Paraná. No sé si tuvieron la oportunidad de visitarlo. Yo tengo amigos de la facu trabajando ahí. Me han contado preocupados un poco de la situación que hoy están viviendo. Me parece fundamental la tarea que ellos hacen, que es justamente recibir a miles y miles de personas y comentarles y contarles un poco qué es lo que tenemos enfrente. Ese sistema de humedales, que es parte de nosotros, que es nuestro, que nos pertenece. ¿Y por qué me parece fundamental? Porque yo creo que, bueno, como decía Marie Curie, uno le teme a lo que desconoce. Y tratando de pensar un poquito más sobre esa frase, creo que también uno o una puede cuidar mucho más o valorar mucho más algo cuando lo conoce. Entonces me parece que la divulgación que hace esta gente es fundamental justamente para valorar y conocer y cuidar, de hecho, al final más lo que tenemos enfrente. Para terminar y cerrando, no me quiero extender mucho más, mensajes finales, cosas que a mí me han trasladado profesores que, bueno, me han marcado mucho, me han gustado mucho. Háganse preguntas, muchas, todas las que puedan. Yo tenía un profesor, Edmundo Rube, de Química Orgánica, muy, muy buen profe, que un día en una clase explicándonos mecanismos de reacción, nadie entendía nada, nadie hacía preguntas ni comentarios, y él se paró sobre el final de la clase y dijo, una persona, imagínense, ya grande, profe grande, seria, nos dijo algo que nos dejó todo con la boca abierta. Yo me voy a permitir replicarlo acá. Y nos dijo, no existen preguntas boludas. Existen personas boludas que no preguntan. O sea que yo lo comparto ampliamente. Háganse preguntas todas las que puedan. Segundo mensaje, lean todo lo que puedan, todo lo que esté a su alcance. Y último mensaje, critiquen todo lo que puedan, todo lo que tengan a mano, todo lo que les digan. Incluso esto que le dije hoy, lo que les decimos nosotros en este panel, dóblenlo, mastíquenlo, escúpanlo, traten de criticar. Cierro con este cómic de Mafalda, increíble, uno de los mejores que he visto de Mafalda. Ella escucha, es para masticarlo, no hay que traérselo desde la otra pieza y pregunta, ¿el discurso de quién? Bueno, me parece que de eso se trata, de tratar de siempre mantener la actitud crítica, posicionarse críticamente de las cosas que recibimos. Y creo que los cambios que ustedes proponen como jóvenes un poco, a mí por lo menos me enseñan un montón de cosas, van en este sentido. Así que, bueno, quedo abierto un poco a las preguntas que tengan. Sí, la verdad que me gustó mucho. Bueno, te voy a decir profe porque, nada, seguí siendo mi profesor y no me logro sacar eso encima. Pero nos dejas como una notita de esperanza con lo de los corales y es verdad que hay que combatir un poco la idea de que para que un proyecto sea exitoso o algo tiene que cumplir sus objetivos y que
el que emprende es una sola persona y no un equipo. Más allá de eso, o sea, siempre que yo he escuchado hablar de desarrollo sostenible, va casi de la mano con energías renovables, y sé que Vicky trabaja con energías renovables, aunque por ahí no con las más hegemónicas como lo son la solar, eólica. Así que si nos querés contar un poco, Vicky, en lo que te Dale. trabajas. Hola a todos los que están del otro lado. La verdad que primero gracias a los chicos y la verdad que aplaudo esta iniciativa porque me parece fabuloso. Aparte, los felicito por la forma en la cual armaron el panel, porque yo no conocía a ninguna de las Éricas ni a Andrés, y la verdad que coincido muchísimo con todo lo que dijeron y me pareció súper valioso. De hecho, hasta anoté cosas que pienso tomar para lo que voy a decir yo y la verdad que nada, gracias, porque también a mí me ayudaron mucho a pensar. Yo creo que estamos para pensar y para preguntarnos y les agradezco también que me hayan invitado y espero poder compartir un poquito de lo que yo sueño. Y voy a partir con lo que decía Andrés recién de los sueños, que no iba a empezar así, pero no importa, lo voy a decir igual. Yo de chiquitita soñaba y quería ayudar a las personas. Sí, yo quería inventar remedios, quería curar enfermedades, quería eso. Y por eso elegí mi carrera, que yo soy licenciada en biotecnología, porque creía que con eso iba a poder ayudar. Yo quería inventar remedios, quería curar todas las enfermedades, el cáncer, todo. Y cuando empecé a estudiar me encontré con que no era tan fácil y que en realidad era bastante difícil, porque no era solamente las ganas de curar el cáncer, sino que había un montón de cosas como industrias, como la industria farmacéutica, como cosas que están atrás, políticas y gente que tiene mucho poder y que no quiere que la gente se cure cáncer, por ejemplo. Entonces dije, bueno, me voy a ir con algo más. Me voy a ir con mi otro amor, que es la naturaleza, que es algo que mis papás desde muy chiquitita me inculcaron y tuve la suerte de percibir y que de hecho hoy día transmito a mis hijos también, además de mis alumnos, pues soy docente también. Y de hecho lo llevé a mi vida profesional. Yo me di cuenta que yo hice 10 años en CONICET, investigué en ciencia básica, y me di cuenta que eso no me llenaba, que yo quería ayudar. Y dije, bueno, ¿a quién puedo ayudar? Y voy a tratar de ayudar a la Tierra, que tanto hace falta, ¿no? Entonces, y me volqué a mi segundo, no quiero decir mi segundo amor, pero a un amor muy grande que tengo, que es algo que conocí en la facultad, porque como también dijo Andrés, que lo voy a citar, uno no puede amar lo que no conoce. Cuando yo empecé a conocer a los microorganismos, me enamoré de los microorganismos. Y sí, estoy loca, díganme loca, pero me enamoré de la capacidad que tienen. Son tan versátiles y tan maravillosos y tan diversos que me encantó. Es más, en el laboratorio cuando cultivaba bacterias, yo los miraba al microscopio, hoy día veo un bicho al microscopio y me vuelvo loca, y mi alumno me dice, ay, profe, ¿qué le pasa? Miren, no, miren cómo se mueve. Bueno, sí, pero los quiero porque los conozco, y bueno, y yo lo que hago es enseñarle a la gente a cultivar bacterias, básicamente. Ahora le voy a contar cómo, pero yo lo que hago es enseñar a la gente a crear las bacterias, porque no son todas malas, como tienen tanta mala fama, pobrecitas, porque algunas causan enfermedades, pero son muy pocas las que causan enfermedades. La mayoría son buenas. De hecho, Erika también nombró algunas que se están usando para bioremediación también. Entonces, yo básicamente les voy a compartir, y algunas me las voy a saltear, porque es como que, nada, me parece que puedo saltear algunas cosas. No sé si ahí ven, ¿se ve o no se ve? Se ve. Mira, ahí sí se ve. Bueno, supongo que me ven. Se me está complicando esto de ver si ven. Bueno, yo voy a asumir que ven. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Sí, listo, bueno. Entonces, yo la nombré así, la charla de energía de la biomasa y gestión de residuos orgánicos. Y yo les voy a preguntar qué ven acá ustedes. ¿Qué ven ahí? ¿Ven? Basura, tal vez, ¿no? Una banana, una cáscara de huevo. Bueno, yo no veo basura ahí. No. Yo veo un recurso, ¿sí? La mayoría de la gente ve esto como un residuo. Yo lo veo como un recurso. Para mí esto es algo que sirve, ¿sí? La mayoría de la gente lo tira en lugares como este, que esto es no son las montañas de Córdoba, sino que es nuestra ciudad, es Bellavista, es el basural de Bellavista, donde esas montañas no son sierras, sino que son basura, ¿no? Entonces, esta planta, que es la planta de compostaje de Bellavista, es la que recibe todos los residuos de la ciudad de Rosario, no le estoy hablando de otro mundo, sino de nuestra propia ciudad, y esto se acumula ahí, y es muy difícil de tratar, ¿sí? Los residuos orgánicos se separan lo más que se puede del plástico, que no se logra hacer, y se composta, ¿sí? En un lugar que se llama, el sitio unos galpones donde compostan ahí la materia orgánica, pero ese compost básicamente no sirve para nada porque está lleno de plástico, entonces es un problema.
Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Que yo, como le dije, veo un recurso, yo veo una fuente de energía ahí. Esa fuente de energía es la energía de lo que sería la biomasa, ¿sí? La biomasa es todo lo que está vivo, ¿sí? Toda materia orgánica. Esa materia orgánica se considera renovable porque se cicla el dióxido de carbono, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en esta imagen tan cortita, uno tiene el dióxido de carbono que es fijado mediante los organismos fotosintéticos, que no son solamente las plantas, sino también los microorganismos, que están, el 60% de la fijación de dióxido de carbono ocurre en los océanos, aunque no lo puedan creer. Gracias a los microorganismos, las algas, fijan gracias a la energía del sol el dióxido de carbono, transformándolo en materia orgánica, ¿no? Esa materia orgánica nosotros la utilizamos o simplemente se cae, se va degradando, y nosotros podemos utilizarla para energía mediante la combustión, ¿sí? O sea, el recurso que yo veo acá es un recurso energético, no solamente de basura. ¿Cómo podemos obtener esta energía? Mediante 3 formas, ¿sí? La conversión térmica, que es simplemente quemarla; la conversión química, que es lo que se usa sobre todo para hacer los biocombustibles; y lo que yo les voy a hablar es la conversión bioquímica, ¿sí? Que es lo que yo me dedico y lo que estoy haciendo. Dentro de esta conversión bioquímica tenemos 3 posibles: la digestión anaeróbica, la fermentación y el compostaje, ¿sí? Tanto la fermentación, ¿sí?, que sería, por ejemplo, para obtener bioetanol, o el compostaje, permiten degradar y tratar esos residuos orgánicos, pero no permiten obtener energía, ¿sí? Lo que yo les voy a contar ahora es una manera muy sencilla de obtener energía a partir de estos residuos, ¿sí? Que es a partir de la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica, ¿en qué consiste? Básicamente es reproducir lo que ocurre dentro de un intestino, ¿sí?, de un rumiante, por ejemplo, de una vaca, o también adentro de un intestino de un animal, de un mamífero sobre todo. En estos intestinos viven bacterias, ¿sí?, como les decía antes, que son mis amigas. Las bacterias que son anaeróbicas, ¿sí? Anaeróbica quiere decir que no, necesitan estar en ausencia de oxígeno para poder desarrollarse. Si uno logra cultivar estas bacterias, podemos entrenarlas para que ellas transformen residuos orgánicos en energía, ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Básicamente lo que hacen es transformar esa energía que está en la comida o en ese residuo en biogás, ¿sí?, en metano. Fíjense, acá está comparado lo que sería el proceso aeróbico del proceso anaeróbico, ¿sí? El proceso aeróbico, por ejemplo, lo que ocurre en un compostaje, lo que ocurre es que, no, por favor no piensen que estoy bardeando los compostajes, de hecho yo composto en mi casa, pero quiero marcar la diferencia, o sea, está re bien compostar, pero se puede hacer algo mejor. En el proceso aeróbico, fíjense que el 40% es usado por las células, el 40% de la energía que está guardado en ese residuo lo usan las células para crecer, y el 60% restante se disipa como calor. De hecho, si alguna vez ustedes estuvieron frente a una compostera y acercaron la mano, van a sentir que está calentito, ¿sí? Porque libera mucho calor, esa energía se disipa. En cambio, en el proceso anaeróbico, las células usan solamente el 10% para vivir, se libera un 10% como calor y el resto se transforma en metano, ¿sí?, en biogás. Entonces, de repente nos estamos encontrando con que podemos transformar esa energía que estaba guardada en esos residuos en energía para usar, energía utilizable por nosotros. Entonces hacen un biodigestor, sí, se llama así, un biodigestor, que es un tacho cerrado en el cual no entra el oxígeno ni puede salir el gas, y básicamente se agregan los desechos. ¿Qué desechos pueden ser? Ahora les voy a contar, y voy a tener 2 productos. Uno es el biogás, que lo voy a usar como energía, y otro es el biofertilizante, ¿sí? El biofertilizante es un líquido que tiene el material degradado, prácticamente es un material mineral, tiene muy baja carga orgánica, o sea, casi nada de orgánico, y sí tiene, por ejemplo, fósforo, nitrógeno, todo lo otro que había en ese material, y yo lo puedo usar para, por ejemplo, enmendar el suelo, o, por ejemplo, como fertilizante. El biogás es este producto, el biogás, que es el que más nos interesa, tiene más que nada metano, ¿sí? Tiene entre un 55 y un 70 de metano, tiene dióxido de carbono y tiene algunos otros gases que están en muy baja cantidad y que los podemos eliminar, como por ejemplo el ácido sulfídrico y el nitrógeno. En cuanto a energía, un metro cúbico de biogás tiene 5.500 kilocalorías. Piensen que un metro cúbico del gas que sale de la hornalla tiene 9.500, o sea que no estamos ni tan lejos ni tan cerca, tiene bastante energía. Y es un gas que no tiene olor, ni el fertilizante ni el biogás tienen mal olor. Entonces, ¿qué podemos poner en un biodigestor? Básicamente todo esto que está acá, ¿sí? Restos de café, restos de mate, restos de comida, lácteos. De hecho, acepta muchas cosas que la compostera no acepta, por ejemplo, restos de carnes, alimentos de mal estado, azúcares, harinas,
y estiércol y orinas de animales. Por eso cuando recién Erika hablaba de los tratamientos de efluentes de los establecimientos porcinos y bovinos, todo lo que sea cría intensiva genera una cantidad de residuos enormes, ¿sí? De estiércoles, de orinas, purines, y eso se puede tratar mediante esta tecnología. De hecho, yo estuve trabajando con los chicos de la Universidad de Zavalla el año pasado y seguimos trabajando para que todo lo que es el módulo porcino de producción de la Facultad de Agronomía esté todos los residuos tratados en un biodigestor. O sea, hay una gran conciencia en este sentido y ganas de poder mejorar en este sentido. Obviamente, dependiendo de qué residuo yo le ponga al biodigestor, va a ser la producción de biogás, ¿sí? Un residuo que tenga mucha energía, por ejemplo, la foto que les mostré al principio, que tiene restos de comida, ¿sí? Eso tiene mucha energía, ¿sí? En cambio, un estiércol que ya pasó por un animal del cual se alimentó de esa comida, el estiércol tiene poca energía, por lo tanto va a producir menos biogás. Igualmente uno puede combinar sustratos, ¿sí? Uno puede combinar residuos para obtener una buena producción de gas. ¿Cómo es un biodigestor? Hay miles, infinitos modelos de biodigestores. Estos son los que instalamos el año pasado, que les voy a contar un poquito de esta experiencia. Voy a pasar esto rápido porque quiero contarles un poco de lo que más me gusta de este trabajo. Hay algunos que son de bolsas, estos son industriales, estos son comerciales, uno lo puede comprar, viene en una cajita así de chiquita y uno lo puede armar en su casa. Estos están hechos caseros, son educativos, ¿sí? Todos estos son caseros, te lo hizo un tambero amigo. Hay de todo depende de la creatividad y los recursos que uno quiera invertir en estos biodigestores. Les voy a contar, como les decía recién, de lo que me gusta de este trabajo. Yo participé el año pasado y el anterior de un programa que tenía la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Estado de la Energía, que se llama Educación Energética, en la cual se instalaron 105 biodigestores en las escuelas rurales de la provincia. O sea, a lo largo de toda la provincia de Santa Fe se instaló este biodigestor verde con este gasógeno, dentro del cual, o sea, en este programa estuvo muy lindo porque tuvimos que ir a las escuelas y, o sea, fuimos 15 de los consultores, yo fui una de las consultoras que participó en lo que fue la concientización y la educación de estas personas para poder apropiarse de esta tecnología, ¿no? Lo que tienen las energías renovables, que lo voy a decir al final, pero lo voy a decir ahora también, es que lo que a mí también me gusta mucho de este trabajo es que uno tiene que tratar con gente. Uno labura con personas y eso a mí me encanta. Cuando ustedes hablan recién de la educación ambiental, esto es un tipo de educación ambiental. O sea, esto es algo de lo que tenemos que hacer, no todo, un poquitito, ¿sí? De lo que tenemos que hacer. Mirar qué hacemos con lo que tiramos y cómo podemos aprovecharlo para no tirarlo, ¿sí? Y cómo podemos, de eso que iba a tirar, sacar energía, transformarlo en un recurso. Eso fue lo que hicimos en estas escuelas. Enseñarles a los chicos y a los docentes cómo podían ellos transformar residuos que ellos tiraban en recursos. Ellos, los chicos y los docentes, porque ven que acá somos grandes, hay personas grandes y hay chicos, ahí estoy yo también con ellos, podemos tratar dentro de este biodigestor los restos de sus comidas o de algún establecimiento de algún papá, por ejemplo en este digestor que está en Chapuy, tratábamos los residuos de un criadero de cerdo de una mamá de una nena. Entonces, ellos traían una vez a la semana los residuos de la caca de los cerdos, los chicos la revolvían, la metían ahí adentro y con eso se genera el biogás. Fíjense lo alta que está la campana, ¿no? Acá está almacenado el biogás. Y con esto ellos cocinaban. Las porteras hacían la copa de leche para los chicos y el almuerzo, ¿sí? Entonces, acá está el anafe, ¿sí? Que ven que está la olla calentándose, el mate cocido. Y esto para ellos fue revolucionario, o sea, nunca se habían imaginado que podían hacer esto. Y con lo que salía de acá, de este biodigestor, regaban la huerta y atrás de los chicos está la huertita, que ellos la fertilizaban con eso. Entonces, fue maravilloso, porque de repente los chicos salían con una capacidad más. O sea, ellos mismos, los chicos de secundario, salían sabiendo operar biodigestores, lo cual para ellos era una salida laboral más. A su vez, también dimos cursos, también, no me sale la palabra, estaban organizados y obviamente pagados por la Secretaría de Energía para personas que quisieran capacitarse al respecto. ¿Sí? Este biodigestor lo construimos dentro de un curso que dimos también para profesionales, estudiantes de la facultad que quisieran saber sobre este tema. Bueno, lo hicimos allá con los estudiantes y de hecho está en la Facultad de Bioquímica, fue donado a la Facultad de Bioquímica y Farmacia porque no había biodigestor en la Facultad de Bioquímica. O sea que en mi Facultad de Biotecnología, los biotecnólogos, los estudiantes de biotecnología no tienen con qué jugar, digamos, no tenían un biodigestor para poder investigar, hacer pruebas y bueno, tratar de investigar cómo funcionaba y conocerlo. Entonces, bueno, fue donado a la Facu con ese objetivo, ¿no? Y bueno, estas son un poco algunas imágenes.
lo más lindo era trabajar con los chicos, estar con ellos, que ellos me veían a mí, ven que yo estoy ahí con la pala, eso es caca de vaca lo que está ahí, acá hay caca de vaca también, y yo a la par de ellos laburando y tratando de que ellos también se apropien de esto, ¿no? Porque obviamente, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Lograr que la comunidad se desarrolle. O sea, cuando uno piensa en una tecnología, en implementar una tecnología en una comunidad, como por ejemplo en este caso fue una escuela, o cuando uno lo piensa para un establecimiento, o cuando uno lo piensa para un criadero de cerdos o un tambo de vacas, uno tiene que pensar que eso es una comunidad. Entonces, esa tecnología que yo le voy a ofrecer a esta gente tiene que ayudarlo, por un lado, a deshacerse de su problema, que es el residuo, pero por otro lado, lo tiene que ayudar a apropiarse de eso. Esa tecnología tiene que ayudar a esa comunidad a desarrollarse, ¿sí? Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la importancia de la educación, que es lo que yo sostengo todo el tiempo, en la importancia de que la gente entienda cómo funciona, en que lo sepa operar, no solamente ir y tirarle el digestor y decir, bueno, arreglátela, esto te va a dar biogás y no te vas y lo dejas ahí. No, esto también es sostener los proyectos en el tiempo, como antes decía también Erika, sostenerlo en el tiempo, sostener a las personas y ayudarlos en la evolución de todo esto, ¿no? Y en cómo aprender, digamos, a cultivar las bacterias en este caso y apropiarse de esta tecnología y para que también ellos lo puedan transmitir a las otras personas, ¿no? Entonces, esto lleva todo un trabajo con la comunidad que uno tiene que poner mucho de uno también, pero es maravilloso, ¿sí? Y creo que ahí está gran parte de la clave, en ayudar a las personas a encontrar los caminos para desarrollarse, para crecer y para producir cambios significativos, tanto en lo ambiental como en todo lo otro, ¿no? Así que bueno, esto era una invitación, pero se las voy a hacer después y bueno, muchas gracias. Eso es todo. Quedo abierta a preguntas. Gracias a vos por mostrar un lado que por ahí no es tan conocido. Y por el biodigestor que se llama Digestin, yo digo por esas cosas. Sí, sí. Vamos a pasar a algunas preguntas. Estamos medios cortos de tiempo, que en realidad lo tendríamos que haber previsto, porque todas las personas que formaron parte hoy sabíamos que eran muy apasionadas del tema, así que nos encanta que hayan podido hablar tanto de la temática. Una cosa que surgió, que en realidad está dirigida a Erika Lugo y a Andrés Vilesio, es en cuanto a las leyes nacionales de educación, si ustedes se sienten avalados o si les da las herramientas que necesitan para tratar la temática o qué falencias tienen o qué cosas se han encontrado a lo largo de sus carreras como educadores. Quien quiera contestar primero es bienvenido. Erika, dale, comenzá. Qué caballero, muchas gracias, Andrés. Bueno, particularmente siento, o voy a recurrir, mejor dicho, a lo que es una realidad. Como yo planteé en su momento, yo creo que normativamente el Estado no nos proporciona las herramientas jurídicas necesarias para poder realizar un abordaje integral de la educación ambiental. Yo me atrevería a decir que lo que tiene que ver en materia de educación ambiental en la República Argentina es todavía muy incipiente, ¿está? Porque no hay una política en cuanto a educación ambiental centralizada, sino que cada provincia, cada jurisdicción lo resuelve en función de lo que esté normado. Y en función de esto, por eso yo decía que lo que yo encuentro como la herramienta normativa más valiosa en este momento es la Ley General de Ambiente. Y en esa Ley General de Ambiente encuentro las herramientas no todas las herramientas, ¿no? Pero algunas de esas herramientas que me permiten de alguna manera llevar a cabo este tipo de práctica educativa. Después en la provincia de Santa Fe, bueno, hay algunas cuestiones que han sido incorporadas, pero lo que se plantea, o lo que yo me voy a permitir plantear, es que no hay una política centralizada, y que si un proyecto de país, ¿no es cierto?, tiene como intención tratar de no solo paliar, sino revertir esta situación, es necesaria una política mucho más integral. Y en ese sentido, yo sinceramente siento que no, ¿está? Esa sería mi respuesta. Bueno, yo un poco comparto lo que decía Erika recién. No, por lo menos yo que conozca no existe
algo normativo a nivel nacional, un poco también va en cada establecimiento, cada profe, cómo decide abordarlo. Yo particularmente ahora estoy dando clases en el último año, y muchas veces lo que uno encuentra es que al proponer una metodología de trabajo, también uno propone un cambio muchas veces de paradigma educativo. Entonces, tratar de hacer eso en el último año de la educación genera, o sea, hasta que se agarra la manera de cómo trabajar, lleva un tiempo. Sería muy distinto de si habría algo normativo desde que el comienzo de la educación formal se trabaje bajo esa concepción. O sea, como que uno podría construir sobre algo que ya... Bueno, yo tengo el recuerdo de cuando iba al poli, tuve educación sexual el último año de la secundaria. Sería más o menos lo mismo con la cuestión ambiental, digamos. O proponemos trabajar desde un lado de proyecto, aprendizaje basado en proyecto, en el último año, por lo menos a mí me tocaría, ¿no? Que doy en sexo. Entonces, se invierte mucho tiempo en esta cuestión de aprender a trabajar de esa manera. Que, como decía Erika, de existir algo reglamentado a nivel nacional, creo que podría empezarse mucho antes y aprovechar muchísimo, o sacarle mucho más jugo. Pero bueno, creo que, bueno, de vuelta, es algo sobre lo que se puede seguir trabajando, se puede proponer, se puede cambiar, digamos. Toda falencia, toda cuestión que falte es algo para proponer y cambiar. Pero bueno, por lo menos yo creo en el poli se trabaja con mucha libertad en ese sentido. Nosotros, bueno, yo particularmente en el departamento de química, hay varios profes trabajando de esa manera y creo que hay muy lindos resultados. Pero no es algo que se pueda generalizar, me parece, de lo que yo conozco, a todas las escuelas de todo el país, ¿no? Buenísimo, buenísimo lo que dicen con respecto a esa pregunta que tenía Mauro, que por lo menos a nosotros nos pareció muy pertinente en este sentido, puesto que los dos son profesores y justamente de la misma institución. No sé si alguno enseña en otra escuela o algo así, pero me refería al poli. Más dirigida a Vicky y a Erika Jaines. Con respecto a lo que decías vos, Vicky, también teniendo en cuenta que tengo entendido que vos, Erika, conocés muy bien el acuario, porque se inauguró en tu gestión de ministra, creo. ¿Creen que proyectos como justamente el acuario están bien encaminados en la idea de enseñar a la gente sobre estas temáticas de desarrollo sostenible? No sé cuál quiera bancar. Bueno, por ahí arranco contando un poco sobre el acuario. La verdad que el acuario fue concebido para eso, porque es un proyecto digamos, cuando era un proyecto, cuando no era realmente un edificio y un concepto, cuando empezó siendo la idea de alguien, empezó siendo una idea de justamente de que lo educativo, la investigación y la educación ambiental, el respeto por el medio ambiente, el conocimiento, el amor por la naturaleza y el compromiso en su conservación fueran de la mano. Entonces, no es una mera muestra de peces o un recorrido recreativo lo que se pensó. Se pensó siempre de esa manera. Y de hecho, el recorrido, una de las críticas que por ahí le hacían algunas personas que asistían era que la visita era muy larga porque arrancaba afuera, mirando la naturaleza, haciéndose preguntas. Después, cuando se entraba, se veía toda la parte de investigación, donde uno contaba, bueno, acá están los investigadores que una de las maneras que hay para responder alguna de esas preguntas es la investigación científica, pero también se hacía hincapié en otros saberes de la relación con las personas que aman el río y que lo viven de distinta manera. Y después se llegaba a ver la muestra de especies y se hacía un recorrido y había juegos educativos y propuestas lúdicas todo el tiempo renovadas, porque siempre los chicos y las chicas afortunadamente tienen mucha avidez y se cansan rápido de esas propuestas y hay que estar todo el tiempo pensando nuevas, y para eso había un equipo también pedagógico. Entonces,
no está pensado como no fue concebido como un recorrido de 15 minutos libre para mirar los peces, que tampoco yo creo que sería satisfactorio para una persona que tiene ese tipo de consumo de los bienes culturales, digamos, porque no hay peces de colores, hay unas pocas peceras comparado con lo que puede ser tema Ike, o con lo que puede ser no sé, mundo marino, porque no es esa la concepción del acuario. El acuario fue concebido para comprender y aprender a amar el humedal, para producir conocimientos sobre el río Paraná y su humedal, y para también ayudar a la producción de acuícola, por ejemplo, que reemplace la pesca y tener una forma más sustentable de poder consumir proteínas animales, entre otros objetivos. Entonces, que hoy en día esté cerrado, que no se pueda visitar, más allá de la pandemia, o sea, solamente se abrió un poquito en diciembre, después se cerró para mantenimiento, no se volvió a abrir, se abrieron los shoppings, se abrieron muchas otras cosas y el acuario no, la verdad que nos llena de mucha preocupación porque justamente es como también muchos de los espacios culturales que hay en Rosario y Santa Fe, donde por ahí nos decía alguna gente, bueno, pero yo voy con mi hijo y no se puede llevar el muñequito que hizo. Bueno, pero porque el concepto detrás de eso era valorar el proceso de hacer el muñequito, no llevarse el muñequito. Y además porque tal vez vos podés pagar el muñequito, pero hay otra persona que no lo puede pagar. Y la idea es que todos participemos de ese juego que es hacer y que es disfrutar y no de consumir, que es lo que nos propone permanentemente nuestra sociedad. Así que, bueno, la verdad que está un poco preocupados por lo que pasa en el acuario y sin saber su futuro. Bueno, yo coincido con Erika. O sea, yo tuve la suerte de visitar varios acuarios en otros lugares y la realidad es que la visita de este acuario era totalmente distinta y el enfoque era único en ese sentido, en el sentido de transmitir el amor y el respeto hacia nuestro humedal, hacia nuestro río. Y como dijimos en un principio, uno no puede nunca amar y respetar lo que no conoce. Entonces, hay muchas personas que van al río, pero yo, por ejemplo, yo doy clase en secundaria, en otro secundario, y le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes fueron al río una vez? Y me levantan la mano 2 de 30 capaz. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no conoces el río, nunca fuiste a la isla? Y hay gente que no va. Entonces vos decís, claro, ¿cómo estos chicos no les va a, no sé, cómo vamos a despertar conciencia digamos, y ganas de actuar en algo que ni siquiera saben que está ahí? Entonces, me parece que el acuario era fundamental en eso. Y la propuesta era excelente y comparto con Erika la misma preocupación de que esté cerrado y que no haya ganas, digamos, ni preocupación de abrirlo a la brevedad. Porque esta propuesta que era tan esencial, digamos, está digamos, caída. Y aparte también el acuario era eje para gestar proyectos. Yo, de hecho, estaba en contacto con los chicos del acuario para generar dos proyectos, que uno era con los pescadores, para que ellos puedan tratar con biodigestores, los que son las tripas de pescado, con la gente que vive ahí, digamos, en el cordón de pesca, digamos, ahí cerquita del acuario, y con gente de la isla también. Íbamos a ir allá a un comedor también a armar un biodigestor con la gente allá y le íbamos a enseñar a operarlo. Entonces, también era, de alguna manera, tiene un gran rol social en el sentido de acercar a las personas que, digamos, de hacer, digamos, vinculación tecnológica y de conocimiento entre lo que son científicos, técnicos y la gente, digamos, la sociedad misma. Así que por eso también creo que era importante en ese sentido de articular cosas. Así que bueno, obviamente que coincido con Erika en ese sentido. Genial. Dos preguntitas más como para cerrar. No, o sea, son interesantes, pero van a ser dos un poco más específicas y que no sean muy largas, porfis. Primero hay una pregunta en el chat para vos, Vicky, que dice, ¿se puede usar la biodigestión de residuos para abastecer gas a gran escala? ¿Sería viable? Sí, es viable. Hay que hacerlo bien, pero sí, se puede. De hecho, estuve participando en un proyecto para que hay pueblos, por ejemplo, que están rodeados de establecimientos de cría porcino, de cría vacuna, y esos pueblos podrían tranquilamente tener una red de gas, como tenemos nosotros acá en Rosario, pero de biogás, ¿sí? Solamente hay que hacerlo bien, pero sí se puede, por supuesto que se puede. Buenísimo, buenísimo. Yo también tenía esa duda.
Y una última preguntita para Lugo, que yo me había quedado por ahí personalmente, pero creo que es muy interesante, que es ¿cómo cree que se viene, cómo crees vos que se viene encaminando la educación y si es posible cumplir esos objetivos de cambiar los paradigmas que se tienen de enseñanza? Sí, yo creo que sí, que es sumamente viable y que de hecho es a lo que debemos apostar. Esos cambios de paradigma vienen impuestos por una realidad que demanda de esos cambios, una realidad social, una realidad contextual que está demandando esos cambios de paradigma, que está evidenciando que la escuela tradicional presenta problemas estructurales muy importantes y que necesita readecuarse a la situación actual en la que estamos viviendo. De hecho, esta situación de pandemia, ¿a qué nos obligó? A pensar en formas diferentes, llegar distinto al alumno, utilizar otras herramientas, otras metodologías. Entonces, ese paradigma que trajo un montón de beneficios, no vamos a desestimar todo lo que produjo, trajo cosas que han sido muy beneficiosas, pero también hay cosas que han sido muy perjudiciales. Entonces, en ese sentido, y como planteamos anteriormente, que todo se considera permanentemente en movimiento, yo creo que ese cambio de paradigma va a llegar, pero para eso es necesario todo este grupo de gente, de estudiantes, ¿no?, que comparte esta problemática, pensar en una educación más problematizadora de la realidad, y en ese sentido yo creo que es totalmente viable. Muchas gracias, sí, Buenísimo. es parte de lo que yo hablaba al principio, de las incertidumbres de cómo va a cambiar la educación Tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, hay un libro, chicos, se los recomiendo, que se llama, Sálvese quien pueda, que está muy bueno porque lo que plantea es esto. Esta escuela, así, de esta forma, como nosotros ya las conocemos, como la conocemos, no va más, hay que pensar nuevas cosas, nuevas formas, nuevas maneras, y esto hay que cambiarlo, no solamente por la situación de pandemia que vino a ponerlo más en evidencia, ¿no es cierto? Porque lo que hizo es eso, ponerlo más en evidencia. Hay mucha bibliografía que ya alerta desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de replantear todo este sistema educativo. Lo que pasa es que seguimos, ¿no?, bajo esa lógica de pensar, de hacer, que no va más, y que bueno, que con estas cuestiones, con estas contingencias como esto que nos está pasando, nos obligan a repensar nuevas formas, nuevas maneras, y en ese marco yo creo que vamos a lograr esa reformulación paradigmática. Completamente, tengo esa esperanza. Yo, personalmente, no por ser un aguafiestas, pero me parece que estamos en hora. Yo sé que la temática da para más y quizás hay un montón de cosas que no se dijeron, así que quién sabe, por ahí, si la gente se quedó con ganas, tendrá una segunda instancia de esta actividad, pero creo que por hoy estamos, porque si no me matan desde prensa subir un video tan largo a YouTube, no. Pero personalmente les quiero agradecer un montón por venir, por todo lo que dijeron, me parece que se desarrolló muy bien, y obviamente en nombre del Centro de Estudiantes y de todo el Politécnico por haber llegado acá. Muchas gracias. Mauro, permitime agregar, Mauro, Agustín, una cosita muy breve. Lo que decía recién Erika, el cambio de paradigma educativo, como generalmente suele suceder, esos cambios de paradigma vienen desde la juventud. Así que les toca también a ustedes ser protagonistas de ese cambio. Yo tengo mucha fe en ustedes, los veo generalmente en clase, todo el potencial que tienen. Así que bueno, es hora también de que sean protagonistas, porque creo que están capacitados para hacerlo y que el cambio también venga de parte de ustedes. ¿Está? Así que De hecho, bueno, mandándonos a los una docentes invitación. cosas, ya es un gran cambio. O sea, mandándonos estas cosas, ya es, digamos, un motor más. Así que. Seguro. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo muy, muy bueno, Gracias, fue muy linda experiencia. Espero que les haya gustado. Chao, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Chao. Adiós. Chao, hasta luego. Muchas gracias.